Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con el doctor Humberto Urquiza y con el doctor Alfredo Tapia Navarrete sobre los pues, resultados que se obtuvieron de este coloquio, una perspectiva indígena, revisión intertemática e integral para nuevas voces académicas, que se llevó justamente durante un par de meses aquí en diversas comunidades indígenas del estado de Michoacán, y en donde participaron además pues muchos académicos reconocidos, muchos de ellos trabajando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otros en la propia Universidad Intercultural, etcétera. Estuvo participando, además, obviamente, de nuestros dos invitados, el doctor Carlos Salvador Rodríguez Camarena, el doctor Juan Carlos Gutiérrez, el doctor Francisco Ramos Quirós, la licenciada Estefanía Morelos Madrigal, la doctora Celia América Nieto del Valle, el maestro Esteban Eduardo Armenta Flores, una lista importante de académicos en estos temas, tocando estos temas. ¿Qué se va a hacer con todo lo que se pudo pues escuchar, recabar, doctor? Pues sí, a ver, Mario, hay muchas cosas que se pueden hacer. Algo muy importante primero, y lo decía el doctor Humberto, además de que se transmitió en vivo, se generó el material. Está resguardado ese material y ya está y debe ser apropiado por la propia Universidad Intercultural Indígena. Ese material donde las voces se grabaron, las voces de los ponentes, pero también algo muy interesante en ese diálogo que se dio, la metodología que se utilizó no nada más era de ir y exponer, era generar un diálogo después de la exposición. Tú fuiste testigo de ello, obviamente el doctor también, en donde se abría la comunidad, la que estaba presencial y la que también estaba como internauta, y entonces se generaban preguntas, se generaban también críticas, comentarios. Eso enriqueció muchísimo, todo está grabado. Ese material ha sido y en su momento también será integrado hacia la propia universidad para que le sirva como replicador. Y obviamente a los que no asistieron o no pudiesen estar, ya quede como un patrimonio y en un contexto histórico lo resguarde la universidad. Segundo punto, efectivamente, decía el doctor, está la expectativa y obviamente AINCO se abre a que pueda haber más y mejores proyectos en este sentido y en otro. Hay también la perspectiva, y eso lo está en tránsito, pronto saldrá la convocatoria para los propios docentes que dieron y que formaron parte de este coloquio, para transitar su documento, su exposición en ensayos ya científicos y hacer un documento o un libro que también venga a abonar. Se le va a donar y se le va a regalar a la Universidad Intercultural porque ya no es parte del proyecto del coloquio, pero es obviamente, decimos nosotros, platicamos con el doctor Humberto, es un compromiso que tenemos también de generar ese documento, pasárselo a las comunidades, a las propias bibliotecas que tienen, pero además generar sinergias, foros, presentaciones de ese propio libro para extender esta experiencia hacia otras latitudes. Eso es lo que viene, Mario, en corto, y esperemos que efectivamente salgan más proyectos. Ahora, yo me atrevo a asegurar que, al menos de lo que alcancé a ver a través justamente de estas transmisiones digitales que se hicieron a través de Facebook, que los dos temas que tocaron ahí en el coloquio, ustedes fueron de los que más expectativa causaron, más participación de los asistentes causaron. Son temas muy sensibles, obviamente. Uno de ellos tiene que ver con el de autonomía y autogobierno y otro con desaparición forzada en comunidades indígenas. La gente estaba metidísima en el tema. Me gustaría que, haciendo un esfuerzo obviamente de resumen, pudieran platicarnos qué pudieron destacar de sus exposiciones en el tema, por ejemplo, de los autogobiernos, doctor. Bueno, fíjate que en la mesa que estuvimos la compartimos con el doctor Orlando Aragón, que es el director general actualmente del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Corte. Y uno de los principales promotores del tema, ¿no? Es correcto, y uno de los litigantes, ¿no? Creo que el doctor Orlando tiene una diversidad de perfiles que nos ha ayudado, de visiones, porque es académico, es litigante, litigó y ahora es funcionario judicial, y eso nos ha permitido tener una visión más amplia de lo que ha sido el fenómeno. Y también estuvo la doctora Montserrat, que yo quiero reconocer a la doctora porque comentábamos en aquella ocasión que la Universidad de Guanajuato, y está en la Universidad de Guanajuato, le dio la oportunidad de abrir la materia de Derecho Indígena, y entonces está trabajando allá en la
Universidad de Guanajuato, donde pensaríamos que no hay mucho por el tema, está trabajando el tema. Y pudimos rescatar, yo te diría, Mario, concretamente cosas muy concretas. Y es que el autogobierno es un diseño, es una realidad que están viviendo las comunidades indígenas a partir de sus necesidades, de su visión, que se ha logrado apropiar y que inclusive, porque estuvimos frente a alumnos, un auditorio muy amplio de alumnos en esa ocasión, y recuerdo mucho que había mucho interés ya del alumnado respecto de entender este proceso. Y eso a nosotros nos dio mucho gusto porque ya no solamente son estos comuneros que por situaciones de interés de todo tipo están luchando por el autogobierno, sino que ya está permeando a las estudiantes, a los estudiantes, para que no solamente en un tema comunal, sino académico, estén analizando el tema. Y me dio mucho gusto porque se recibió muy bien esta idea del autogobierno en la parte académica. Entonces yo te diría que lo más rescatable de eso es que ya está muy claro cómo funcionan los autogobiernos y ya se empieza a permear muy rápido. Estamos hablando de 4 años. Estamos hablando de 10 años en términos reales. Ya las nuevas generaciones tienen claro qué es esto, cómo funcionan. Y estamos viendo a abogados, contadores y otros servidores públicos que se están, otros estudiantes que están preparando para ser profesionistas, que ya están viendo en su comunidad no solamente una fuente de empleo, sino también de aportar. Entonces, yo creo que ese fue el gran conclusión que tuvimos en esa mesa. Y además ya la academia tomándose un poco más en serio, ¿no? Finalmente es una materia que ya se le está dando una atención especial, doctor. Así es, efectivamente. Inclusive ya hay una... Ya se rompieron muchos mitos sobre el tema del autogobierno y ya empieza a recibirse la necesidad inclusive de analizar. Ya estuve en Ciudad Hidalgo en la Universidad Michoacana, ahí en una plática, y justo era eso, contadores y licenciados queriendo conocer, estudiantes de esas dos carreras, conocer cómo funciona porque al tiempo quieren meterse en eso. Ahora, de esto, por ejemplo, ¿qué fue lo que tú recibiste? ¿Qué percibiste de lo que se dijo ahí de estudiantes, maestros, comuneros? Participaron muchos también ahí, de las preocupaciones o de las propuestas que pudiste recabar o recibir. Mira, se obtuvieron varias propuestas, sobre todo, por ejemplo, el tema de consolidar el proyecto. Nos decían, oye, ¿pero qué sigue? ¿No? O sea, ¿para dónde va esto? Porque, pues, sí, muy bonito, pero... Se siguen sumando autogobiernos, sí, pero ¿a dónde va? ¿No? Nos decían, oye, ¿se va a atomizar esto? Pues claro que hay el riesgo. Sí, yo les decía, a ver, creo que ahora tenemos que hacer, y creo que es un tema que habrá que analizarlo inclusive desde la academia, es el municipio frente a su entorno, su realidad, y en particular frente a las comunidades indígenas, porque creo que el municipio sería la alternativa, reformándose para poder... hacer que esto funcione de forma más equilibrada. Y de ahí entonces hubo propuestas desde, regular más el tema del autogobierno, en mi opinión es muy riesgoso, pero también de ir concretando algunos temas muy específicos, como es el tema de incorporar procedimientos en gasto de obra pública, cómo se ejecuta, y otras áreas como salud, educación, que tienen muchas necesidades, y seguridad pública. Pero sí creo que las grandes aportaciones que se dieron y de donde recogimos muchos elementos, fue precisamente la necesidad de seguir el siguiente paso, o dar el siguiente paso, para evitar que esto se pierda, ¿no? Y que esto se confunda ya con una atomización del poder y que se vuelva ya en algo incontrolable. Pero insisto, ya no solamente en comunidades, sino ahora también en el propio municipio. Como municipios muy pequeñitos, digamos, sí. Pero con los mismos vicios de los municipios. Y eso sería lo peor que nos puede pasar es eso. Entonces tendríamos que irnos más bien a modificar el modelo municipal para que desde ahí sea funcional y evitemos que se dé esta transición a gran escala, ¿no? Y entonces que siga habiendo una transición al autogobierno, pero solo en aquellas comunidades que realmente tengan toda una consolidación propia, que les venga bien la cantidad de recursos que reciban y que los que no puedan funcionen muy bien con su ayuntamiento o con el modelo de gobierno que se puede implementar. Y sobre todo que cuenten con un proyecto de gobierno, que sería importante. Eso también. Se habla temas, por ejemplo, de auditorías, o se habla temas de salud y de seguridad, fortalecer a los autogobiernos. Sí. El tema de auditoría es un tema que estamos trabajando, pero es tema pendiente. Pero se está trabajando. Y el tema de seguridad creo que va más avanzado. Yo creo que los temas que hemos avanzado en temas de autogobierno es seguridad, ¿no? El modelo en sí mismo y comunidades que han avanzado. Lo que nos falta ahora es cerrar la vertiente de justicia, porque la seguridad va de la mano con la justicia en el caso de las comunidades indígenas. Entonces nos falta el tema de justicia. Si cerramos esa puerta o si la dejamos lista, creo que vamos a consolidar el proyecto de seguridad en comunidades. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos justamente aquí en Contexto, abriendo la conversación.